Extra urgente. La orden de silencio del patriota es inconstitucional, dice AG de West Virginia. Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos considerará orden de silencio del patriota en caso electoral. El patriota dice que Melania nunca aceptó la grotesca acusación de Steele Dossier. Comenzamos el bloque informativo en Extra News. La semana pasada, una coalición de 18 fiscales generales estatales presentó un escrito amicus curiae oponiéndose a la orden de silencio de un tribunal federal contra el patriota, porque la libertad de expresión es el núcleo de las protecciones de la primera enmienda y el discurso político es primordial, dijo el ex fiscal general de Virginia Occidental, Patrick Morrisey. El 29 de octubre, la jueza de distrito estadounidense Tanya Chutkan restableció una orden de silencio que prohibía al presidente patriota instar al fiscal especial que procesa su caso o a los testigos que podrían ser llamados a testificar sobre los esfuerzos del entonces presidente para revertir su derrota electoral. Morrisey y la fiscal general de Iowa, Brenna Byrd, lideraron el esfuerzo para presentar el escrito ante el Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia. Pensamos que estas órdenes de silencio en general han sido inconstitucionalmente inadmisibles. Y creo que si se va a imponer una restricción previa, hay que asegurarse no solo de que los detalles sean muy precisos, sino que realmente estén mal vistos en situaciones así cuando tienes a alguien que va a ser el candidato a presidente de los Estados Unidos. El discurso es el núcleo de las protecciones de la primera enmienda. Y el discurso político es primordial. Entonces, cuando empiezas a imponer restricciones a alguien, incluso si el discurso del presidente patriota se está enfriando, ese es un problema muy importante. Y es por eso que espero que estas órdenes de silencio sean levantadas o reescritas significativamente. Se le preguntó a Morrisey sobre el ángulo político de las órdenes de silencio contra el presidente patriota en el caso electoral de D.C. y en un juicio por fraude civil en New York. Creo que si miras todos estos casos y estas acusaciones, para mí está muy claro que esto ha sido una caza de brujas política en todos los ámbitos, y lo he estado diciendo durante mucho tiempo y respondiendo agresivamente a ellos, dijo Morrisey. Entonces, cuando sabes que el núcleo de los temas que están planteando es político, lo que están haciendo aquí en términos de la orden de silencio es doblemente problemático. Y es por eso que hemos visto a los fiscales generales dar un paso al frente y contraatacar. Y también han visto a la ACLU. Este no es un grupo con el que los fiscales generales republicanos estén acostumbrados a trabajar, pero han intervenido con respecto a la importancia de proteger el discurso del patriota. Creo que se ve por qué a la gente le preocupa denigrar la primera enmienda. Pero sí creo que estos casos han sido políticos hasta la médula. Ha sido profundamente inquietante. Y los estadounidenses, de todas las perspectivas políticas, deberíamos dar un paso al frente y decir, ya es suficiente. Morrisey dijo que está profundamente preocupado por el deseo de los demócratas de tener un posible veredicto contra el patriota, el favorito para la nominación presidencial republicana del 2024 antes de las elecciones del próximo año. Siempre me ha preocupado profundamente tener un juicio en Washington, D.C., dijo Morrisey. De hecho, creo que a principios de año habíamos hablado de trasladar el lugar a Virginia Occidental. Me preocupa mucho que el proceso se haya dirigido a lograr esto y de hecho intentar tener un veredicto muy rápido para poder influir en los comicios. Ahora también creo que el patriota tiene muchos argumentos excelentes en la apelación y podría utilizar esos argumentos e incluso
si algo sale mal en Washington D.C., creo que las probabilidades de revocación en la apelación dadas, lo que hemos visto no es bajo, son bastante altos. De otro lado, los abogados del Patriota solicitarán el día de hoy a un tribunal federal de apelaciones que revoque una orden de silencio que ha impedido que el Patriota apunte a algunos participantes en un caso penal que lo acusa de intentar revertir irregularmente su derrota electoral en 2020. La jueza estadounidense Tanya Chutkan, en Washington, que supervisa el caso, impuso la prohibición después de descubrir que las declaraciones públicas del Patriota y sus publicaciones en redes sociales podrían influir en los testigos y dar lugar a riesgos contra abogados y otros funcionarios públicos. El Patriota, el favorito para la nominación presidencial republicana de 2024, ha criticado la orden de silencio como una limitación a su derecho a la libertad de expresión mientras prepara su intento de regresar a la Casa Blanca. La semana pasada, un juez de un tribunal estatal de apelaciones levantó temporalmente una restricción similar en un caso separado de hecho dudoso comercial civil de New York. Rápidamente, reanudó sus ataques contra un secretario judicial involucrado en el caso. En publicaciones en redes sociales y apariciones en la campaña presidencial, el Patriota ha dicho que los funcionarios judiciales y otras personas involucradas en sus problemas legales tienen prejuicios políticos, lo que genera temores de que sus objetivos puedan enfrentar riesgos físicos por parte de sus partidarios. La orden de silencio en el caso federal permite al Patriota y sus abogados criticar al Departamento de Justicia, pero no se les permite atacar a los fiscales, al personal del tribunal y a otros posibles testigos. Ha sido suspendido durante la apelación del Patriota. Está previsto que el caso llegue a juicio en marzo del 2024, durante el apogeo de la contienda por la nominación republicana para enfrentar a Joe en los comicios presidenciales de noviembre del 2024. La encuesta de opinión muestra que el Patriota aventaja a sus rivales republicanos por un amplio margen. El Patriota está acusado de conspiración para interferir con el recuento oficial de la carrera presidencial del 2020, que perdió ante el demócrata Joe. El Patriota se ha declarado inocente y ha acusado a la administración de Joe de utilizar el sistema legal estadounidense como herramienta en su contra. La acusación del fiscal especial Jack Smith acusa al Patriota y sus aliados de promover afirmaciones no reales de que los comicios fueron manejados, presionar a los funcionarios para que alteren los resultados y reunir listas no reales de electorales para tratar de arrebatarle votos electorales a Joe. El Patriota también se declaró inocente en otros 3 casos penales, incluido un caso en Georgia, que también lo acusa de conspiración para anular los comicios. De otro lado, el Patriota dijo ante una estridente multitud en un mitin que su esposa nunca creyó una de las acusaciones más grotescas hechas contra él por el británico Christopher Steele en su ahora infame refutado expediente. El Patriota afirmó en el mitin en Fort Dodge que Melania no necesitaba ninguna persuasión de que la supuesta acusación de lluvia dorada en el expediente de la campaña de Hillary Clinton en 2016 encargó y financió parcialmente no era real, porque él es un germófobo. Él no es. No me gusta esa idea. Pensé que eso sería un gran problema. Iba a pasar una noche difícil, pero en esa era muy buena. Ella dijo, ¿estás bien en eso?, añadió el presidente Patriota mientras criticaba los procesamientos en su contra, llamándolos, en conjunto, la mayor caza de brujas de todos los tiempos. En octubre del 2022, el representante republicano de Georgia, Austin Scott, argumentó que la gente necesita ir tras las rejas, tras un informe de que el organismo F pagó $1 millón a Christopher Steele antes de las elecciones presidenciales del 2016 para verificarlo, a lo que él se negó. La gente necesita ir a prisión por eso. Necesitamos un organismo F que funcione de manera política. Y han traído una tremenda vergüenza a esta institución, dijo Scott,
mientras hablaba con Johnson Solomon de un medio y agregó que si los republicanos recuperan la Cámara en noviembre, esperaba que esta será una de las primeras investigaciones, porque allí hay más que una prueba irrefutable. Es un incendio real. Poco antes de las elecciones del 2016, el organismo F ofreció al británico retirado Christopher Steele hasta $1 millón para probar las acusaciones en su expediente sobre el presidente patriota, testificó el martes un alto analista del organismo F. Muy pronto, vuelve a escuchar las noticias más relevantes en este canal de noticias.